Hola, buen día. Les presento el caso 4 de evaluación de factores de inestabilidad económica, trabajo presentado por María Juliana Duque Contreras, Jenny Patricia Suárez Mantilla y Carlos Iván Álvarez Mantilla. Para la tutora Leila Belena Bonet de la materia macroeconomía de la Universidad Nacional Abierta y a distancia. Bueno, para ello vamos a resolver una serie de preguntas. Primero, ¿cómo afecta la deuda pública el desarrollo de un país? Las limitaciones que generan los altos niveles de endeudamiento, tanto externos como internos. Estas limitaciones se generaron en casos extremos, cuando los países deudores han sido insolventes para servir sus deudas, y en casos menos drásticos, cuando se afectó de manera significativa su crecimiento económico, incluso si el nivel de endeudamiento no es tan alto, pero sí muy significativo, por ejemplo, superior al 50% del Producto Interno Bruto. Tales niveles de deuda colocan a un país en una situación vulnerable. Por ejemplo, le dificulta manejar las salidas de capital para cambios inesperados e incluso esperados en una situación extrema. Puede impactar en forma adversa cuando el crecimiento de largo plazo vía incrementos del costo del capital, mayores impuestos distorsivos, inflación, incertidumbre y vulnerabilidad a crisis bancarias o cambiarias, entre otros. Entonces nos damos cuenta que la deuda pública siempre va afectando el desarrollo de un país, sea en pro o en contra de la situación que se vaya presentando, y podemos ir mejorando poco a poco, pero paulatinamente eso va a repercutir en el mismo desarrollo de la gente del país. Segunda, ¿cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y cómo lo es ahora? La deuda externa, independientemente de que el titular sea del sector público o privado, en marzo del 2018 la deuda contratada por las dos clases de empresas con el sistema financiero internacional ascendía a 126 millones de dólares, 38,1% del Producto Interno Bruto, los cuales el 58% era pública y el 42% privada. Si este valor se comparara con el de junio del 2019, se tiene que el saldo de deuda aumentó de 8.119 millones de dólares, al situarse en 134.119 millones de dólares, 41,6% del Producto Interno Bruto. La composición para junio de 2019 era de 54% para la parte pública y 46% para la parte privada. El Banco de la República reveló que a enero del 2021 el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los 156.834 millones, que equivalen al 51,8% del Producto Interno Bruto del país. La cifra muestra un incremento del 11,6% frente a lo registrado en el primer mes del 2020, que era de 140.474 millones de dólares. Bueno, entonces nos damos cuenta que poco a poco nos hemos ido endeudando cada vez más, porque pedimos préstamos a la comunidad internacional para solventar algunas necesidades, pero el Producto Interno Bruto de pronto no está alcanzando para poder ir saldando estas deudas. Tercera, investigue y explique brevemente la evolución del déficit público y la deuda pública en 2018 a 2020. La evolución del déficit público y de la deuda pública desde el 2018 al 2020 ha desencadenado una pérdida de credibilidad que ha venido fraguando desde que en 2018 se abrió un espacio de déficit fiscal, cuando precisamente el alza del precio del petróleo y el mayor crecimiento hubieran dictaminado la necesidad de conceder menos espacio al déficit fiscal. Este hecho de pérdida de credibilidad fiscal se vino a agravar en el año 2019 por cuenta de la aplicación de una cláusula de escape motivada por el costo fiscal de los inmigrantes de Venezuela, estimado de forma recurrente en una trayectoria de gasto adicional de un 0,5% del Producto Interno Bruto en 2019 y descendiendo de manera uniforme en un 0,1% del Producto Interno Bruto en años subsiguientes. Lo factual es que el uso de toda esa discrecionalidad otorgó un 2% del Producto Interno Bruto de mayor déficit durante el periodo 2018-2022, lo cual pone en duda la posibilidad de contener la deuda del gobierno central por debajo del 55% del Producto Interno Bruto en los próximos años. De hecho, ya hemos constatado una preocupante
escalamiento en relación deuda-Producto Interno Bruto desde el 35% en 2012 hacia un 50% en el 2018. Entonces nos damos cuenta con esto que la deuda año tras año va aumentando, no encontramos puntos para hacerla decrecer, para hacerla bajar, y eso va complicando también la parte económica de todo el país. También, bueno, en el 2019 el déficit público en Colombia alcanzó el 2,51% del Producto Interno Bruto, por lo que se encuentra en el puesto 64 de 190 países del ranking de déficit respecto al Producto Interno Bruto ordenado de menor a mayor. Colombia ha ganado posiciones en el ranking respecto al 2018, cuando ocupaba el puesto 152 con un déficit de 4,67% del Producto Interno Bruto. En términos absolutos, Colombia registró un déficit de 7.245 millones de euros en 2019, inferior al registrado en 2018, donde fue de 13.200 millones de euros. El Producto Interno Bruto de Colombia en 2019 fue de 237.667 millones de euros, cayó con respecto al 2018, lo cual debemos tener en cuenta porque los cambios en el Producto Interno Bruto afectan al ratio del déficit sobre el Producto Interno Bruto en sentido inverso. Bueno, la cuarta pregunta, explique en qué consiste la regla fiscal, cómo se ha visto afectada por la pandemia. La regla fiscal consiste en desacoplar los gastos del gobierno respecto a la volatilidad de los ingresos públicos que se dan para los ciclos de las actividades minero-energéticas, así como la reducción de la proporción de la deuda pública dentro del Producto Interno Bruto hasta niveles no superiores a los de otros países. La regla fiscal es una de las medidas de control de endeudamiento del país, o en otras palabras, de control del déficit fiscal. El propósito de esta regla es lograr que el nivel del gasto sea consistente con los ingresos estructurales de la nación. En 2019 el objetivo era disminuir el déficit al 2,2% con respecto al Producto Interno Bruto. Sin embargo, luego de acoger las observaciones del Comité Consultivo, el gobierno ajustará la meta en el 2,7%. En el 2020 pasará de un comportamiento del 1,9% al 2,3%. No obstante, en el mediano plazo se mantiene el objetivo como estaba, en el déficit que quede en el 1%. Debido a esta crisis sanitaria, la moneda se devaluó el 20% más, lo que llevará a un aumento adicional de la deuda de 8 puntos porcentuales como proporción del Producto Interno Bruto. Esto llevaría a que el déficit fiscal para el 2020 se coloque alrededor del 6,8%, teniendo esto presente y sabiendo que por la pandemia ha azotado demasiado al país. Esta suspensión permitiría que todos los municipios utilicen sus recursos que tienen en las cuentas bancarias. Lo pueden utilizar sin ningún tipo de limitaciones. Es decir, que en el año 2020 y 2021 la regla del gasto quedaría suspendida hasta que se logre pasar esta crisis. Entonces vemos cómo se afecta debido a la pandemia toda la situación económica del país, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, que tienen que tratar de solventar muchas de las situaciones que se les van presentando con cada una de las personas que va viviendo esta situación crítica y que cada vez se pone un poco más complicada en este momento en que estamos hacia el tercer pico de la pandemia. Quinta pregunta, ¿qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? La deuda pública se puede definir como los recursos que le son prestados al Estado por parte del sector privado nacional, deuda interna, y del sector externo, la deuda externa, siendo la variable a la que se suma o resta el déficit público. Los efectos a corto plazo son conocidos como efecto expulsión, un efecto como el sostenimiento de la economía, puesto que el dinero que se ve reflejado en subsidios a personas más necesitadas, estas inversiones sociales, ayudando al no estancamiento económico. Aumentando la relación de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, sube la deuda externa e interna y reducción del gasto público. Los efectos a largo plazo son el costo de los intereses
limitando dedicar esos recursos a otras partidas. La devaluación de la moneda a largo plazo incrementa en grandes porcentajes. Igualmente, a un largo plazo se puede llegar a un impago por insolvencia de la parte de la deuda que generaría desconfianza en los mercados internacionales. Esto implicaría no solo un riesgo de no colocar toda la deuda que un país necesita, sino de los intereses que se financian con la nueva deuda. Bueno, entonces aquí tenemos cuáles son esos efectos que sucederían con la parte de la deuda pública, que nos va afectando poco a poco y por eso pues también vemos como el dólar ha subido, ya ha pasado la barrera de los 3.800, hace un año pues no pasaba de 3.500, 400, y así vamos poco a poco debido también a esta crisis sanitaria que vamos viviendo. Bueno, entonces aquí tenemos algunas imágenes, cuando hay superávit público, cuando hay equilibrio presupuestario, cuando hay déficit público, la deuda pública, cantidad de dinero total que el Estado ha pedido prestado. El Estado suele emitir deuda cuando no tiene o no puede afrontar todos sus gastos, suele representarse con el porcentaje del Producto Interno Bruto, aumenta si hay déficit público y se reduce si hay superávit público. Bueno, también, pues la deuda, ahí vemos una imagen, salud, la parte social, el desarrollo, reorganización, pandemia, economía, es algo que nos está llevando poco a poco. Y acá tenemos también proyecciones de deuda y déficit fiscal. Bueno, aquí tenemos cómo podríamos llegar a tratar el aumento de la deuda bruta en el 2020, entonces ahí está, para que tengamos en cuenta y miremos que muchas veces tratamos de hablar, pero no conocemos a fondo cómo es que se vive la situación del país en cuanto a la deuda pública. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un feliz día.